Arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon ere gobernukideei. En primer lugar, señalar que esta comparecencia, pese a que la pedimos hace bastante tiempo y se nos solicitó que fuera para estas fechas por problemas de agenda, hemos tenido serias dudas sobre si no retirarla o no. Y me parece honesto empezar con esta aclaración porque creemos que no se han garantizado las condiciones para que la comparecencia se pudiera hacer, no digo ya en plenitud de igualdades, sino por lo menos facilitando la labor de los grupos de oposición, en este caso nuestro grupo, para poder haber contado con todos los instrumentos a nuestro alcance para poder hacer esa labor fiscalizadora, esa labor de pregunta de oposición, que es la que hoy queríamos realizar. Todo esto lo señalo porque el 8 de mayo nosotros pedimos información sobre los costes de ejecución de las obras, es decir, un cuadro comparativo idéntico a este, que en otras ocasiones sí se nos ha remitido, que habla del precio de salida, del precio de adjudicación, de los modificados, de la revisión de precio y la liquidación final. Esto, que es algo que parece que se lleva al día, y menos mal que se lleva al día, porque si no sería bastante complicada la acción de gobierno, la solicitamos el 8 de mayo y justo el día que expiraba el plazo para remitir la información, el 17 de junio, se volvió a pedir una ampliación de plazo por parte de este gobierno para que la información nos llegue justo mañana, 1 de julio, un día después de esta comparecencia. Nos parece que, dado que lo que estamos pidiendo no es una información rebuscada ni una información desconocida por la Administración, y volvemos a señalar, menos mal que no es desconocida, porque estamos hablando del seguimiento, entiendo que continuo y diría que casi que diario, de este tipo de partidas, pues nos parece que no es la forma más edificante de aportar o de participar en una comisión. No es la única información que se nos ha pospuesto. También la relativa a la información del dinero que va destinado a empresas de seguridad se ha pospuesto y también creemos que, de alguna manera, eso puede influir en los sobrecostes, como luego iremos detallando, y otras que quizás pueda parecer que tienen menos relación o guardan menos relación con la materia objeto de esta comparecencia, que son los sobrecostes en las obras del tren de alta velocidad, como los accidentes laborales o la información sobre accidentes laborales, también se nos han pospuesto. Todas serán entregadas con posterioridad a la celebración de esta comisión. Por tanto, sí nos gustaría que en próximas ocasiones, que las habrá, poder contar con toda la información como para poder realizar esta comparecencia, no ya en igualdad de condiciones, pero al menos sí sin lo que desde nuestro punto de vista entendemos una cierta obstrucción a nuestra labor parlamentaria. Pese a todo, vamos a realizar la comparecencia y la vamos a hacer con las herramientas de las que hemos podido disponer. Y la vamos a hacer no porque nuestro grupo requiera esta información para sí mismo o para hacer no sé qué labor de desgaste a este gobierno, sino porque fundamentalmente creemos que en torno al tren de alta velocidad, por el propio carácter estratégico, por el propio carácter de interés general que el gobierno le ha dado, toda información es poca, toda transparencia es poca y toda rendición de cuentas es poca para una ciudadanía que está cargando con el coste elevado de esta infraestructura y lo está haciendo en un contexto que en eso seguramente coincidamos todos y todas, es un contexto especialmente duro y difícil para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Metiéndonos ya en la cuestión central de esta comparecencia y analizando el cuadro que disponemos, que no es el último cuadro, como he señalado, vemos que entre el presupuesto base de licitación y los presupuestos de adjudicación existen variaciones, como es lógico. Existen variaciones que en ningún caso, porque la ley así lo establece, superan el 25%. Es decir, para un presupuesto, por poner un ejemplo, para un tramo concreto como el de Bergara-Antzuola de 125.071.000 euros, pues de presupuesto base de licitación, el presupuesto de ejecución termina en 106.498.000 euros. Es decir, una desviación menor del 25%, porque así lo establece la ley. Pero nos llama poderosamente la atención que sea tan estrecho el margen entre el presupuesto base de licitación y el final de adjudicación, que es lo que la ley le permite a la Administración para bajar los precios finales. Entendemos que eso a las constructoras no les parezca preocupante, es más, que les parezca un buen motivo que se acerquen tanto ambos presupuestos, porque eso evidentemente no lesiona en nada sus márgenes de beneficio, incluso aunque no hubiera sobrecostes, sino que además si luego hay sobrecostes y estos se pagan como si no hubiera pasado nada, pues aumentará más el volumen total de la partida a facturar y por tanto mayor será el nivel de beneficio. Y nos llama más todavía poderosamente la atención que en uno de los tramos, el de la construcción de la plataforma
de la nueva red ferroviaria del País Vasco en el territorio histórico de Guipúzcoa, tramo Vergara-Antzuola, ejecutada por la UTE Vergara-Antzuola, exista una partida, la que he citado, de 125 millones como presupuesto de licitación, final, presupuesto de ejecución 106 millones, y luego exista a la vez una partida de estabilización del túnel Cortacho-Sacón que pertenece al mismo tramo. Nos parece que puede ser legal, no vamos a decir que no pueda ser legal, a menos que tenga la posibilidad de ser legal, pero que esa disociación, como si fueran dos partidas diferentes, nos parece, como se decía en otros tiempos, más parte de la ingeniería financiera, se decía entonces, yo diría aquí que la ingeniería presupuestaria, que de otra cosa, porque estamos hablando de una parte de un trazado que está presupuestado con anterioridad, pero que al desdoblarlo en dos da lugar a dos partidas diferentes y, por tanto, se puede justificar la no existencia de un sobrecoste, aunque de facto pueda existirlo. Pero yendo a los casos concretos, sí nos gustaría que se nos hablara, por ejemplo, del caso del tramo Ordicia-Itsasondo. En el tramo Ordicia-Itsasondo hay un sobrecoste, o un modificado, para ser más exacto, de un 10,05. Luego hay otro 9% de la liquidación final, que generalmente se disocia de la modificación para que así el sobrecoste no parezca tan elevado. Es decir, por un lado estaría el modificado, por otro lado la liquidación final. Bien, pues ese 10,05, si nosotros no nos hemos equivocado al leer la configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos, es decir, la ley de contratación de la Administración, establece lo siguiente en su apartado 92 quater. En su apartado 3.d dice: cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan en más o en menos el 10% del precio de adjudicación del contrato, recuerdo que he dicho que este tiene el 10,05, por tanto lo supera, en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite, algo que desde nuestro punto de vista ya se ha superado. Hay otro tramo, el de Tolosa-Hernialde, que precisamente lo ejecuta Corsan Corbián, que es la empresa que ha sido puesta bajo los focos de la justicia por ejecuciones llevadas a cabo en alta velocidad en Cataluña, a un 77% de ejecución en este cuadro. Desconocemos el nuevo porque no lo tenemos, pero en este cuadro, al 77% de ejecución, vemos que ya hay un aumento en el modificado, un sobrecoste en el modificado del 8,84. Por tanto, no parece muy descabellado, y estos son 9,2 millones de euros aproximadamente. No parece muy descabellado pensar que si al 77% de ejecución ya existe un 8,84 de variación al alza en el modificado, esta pueda volver a superar el 10%, volviendo nuevamente a chocar con la legislación en materia de contratación de la Administración pública para con estos trazados. Como decía, en esta configuración se establecen una serie de supuestos y quisiera terminar esta primera intervención con uno de los elementos que nos parece lo más importante. En diferentes ocasiones el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha venido señalando como deficiencia reiterada, creo que se puede utilizar la expresión, o como una insuficiencia contemplada de forma periódica, que también pudiera servir, la sobredimensión del valor subjetivo dentro de la adjudicación. Es decir, a la hora de adjudicar hay dos estándares o dos baremos: los criterios objetivos, que son los que hacen alusión al precio, y los criterios subjetivos, que son los que harían alusión a la calidad, al empleo de según qué materiales, de según qué maquinaria para la ejecución de la obra, etcétera. Bien, pues en las obras llevadas a cabo por el tren de alta velocidad se concede un 20% de valor a los criterios objetivos, es decir, al precio, a la oferta en dinero, contante y sonante, que se hace para acometer algún trazado. Y se da un 80% de valor a los criterios subjetivos, es decir, a las calidades de los materiales y otras cosas. Sin embargo, volvemos a la ley de contratación de la Administración Pública y vemos que en su artículo 134, en el punto 2, dice: en la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. Es decir, lo que desde nuestro punto de vista tiene más que ver con los criterios objetivos, con el precio. Si la actitud del Gobierno vasco es pasar por alto esta observación que se hace en el artículo 134 de la ley, creemos que se está actuando de mala manera. Y no entendemos por qué se le da solo un 20% a el valor
objetivo, a los criterios objetivos, en detrimento del 80% que se da a los valores subjetivos. ¿Por qué resulta preponderante solo hasta el 20% y no en una cuantía que superara el 50% como parece preceptivo? La verdad es que los números y los cuadros son complicados de ver, las partidas se hacen pequeñas y los cuadros son complicados de ver, no, el PowerPoint menos. Quizás por eso señalaba que esto era lo mismo que estaban exponiendo, pero es evidente que no, porque nos lo va a dar mañana, no hoy, ni ayer, ni antes de ayer, para que pudiéramos haberlo visto, sobre todo porque hay un desfase de un año, que me imagino que, como todo en la vida, pues no deja de ser poco tiempo, porque esto es del 30 de abril de 2013. Esta es la última información que ustedes nos han remitido. La que usted expone aquí hoy es del 30 de abril de 2014. No hace falta ser un avezado en los números para darse cuenta de que transcurre un año de diferencia y que, por tanto, la transparencia de la que hoy aquí se nos habla parece que empieza a cobrar vida a partir de esta comparecencia y en tanto en cuanto no se ha dado a los grupos parlamentarios la posibilidad de que la analizaran con detalle, pero no antes. No antes. Se nos señala que la cifra de 1.642 millones es una cifra grosera. Yo no sé si es una cifra grosera o no, porque no conozco al redactor y no sé cuál es el carácter ni la naturaleza de esa o esas personas. Sé que es poco afortunada. Y sé que hablar de 1.822 millones como contraposición a 1.642 millones de diferencia puede parecer una buena praxis en la acción política, pero no deja de ser una verdad inconclusa o una verdad a medias, porque lo que habría que hacer es comparar cosas homónimas, y si ese era el precio inicial, lo ideal es compararlo con el precio final. Probablemente así veríamos cuánto de grosero o de desafortunado es el presupuesto inicial, porque esos 1.822 millones no corresponden al 100%, corresponden a lo que hay ejecutado hasta la fecha, y por tanto nada parece indicar que se vaya a quedar ahí, o si incluso quieren se vaya a reducir, porque no. Lo que va a haber es un incremento. Y quizás, en aras a la transparencia, habría sido más justo, aunque sé que tiene un carácter predictivo, que probablemente tampoco es muy científico, haberse presentado aquí con el presupuesto inicial y el presupuesto final estimado. Y eso es lo que no se ha hecho. Se nos señalaban algunas cuestiones, como por ejemplo los de la fórmula para determinar la cuantía, o lo que he explicado en la primera intervención sobre los valores objetivos o los criterios objetivos y los criterios subjetivos. Insisto, la ley de contratación establece la preponderancia para los criterios objetivos. No creemos que haya un criterio objetivo más fácil de testar que el precio y, sin embargo, ustedes le dan el 20%. Establece para los criterios subjetivos, muchos de los cuales hemos visto ahí, que tienen que ver con el cemento y otras, no con la mano de obra, porque queda excluida, del 80%. Y claro, hablando de cosas tan tangibles como el cemento, pues vemos como, por ejemplo, se están produciendo irregularidades, ilegalidades, y aquí sí que no cuido la palabra, para abaratar el precio del cemento sobre la estimación dada a la Administración de lo que iba a costar el precio del cemento. Es decir, una empresa, una UTE, cuando licita o aspira a licitar y a llevar a cabo un proyecto, establece para el cemento un precio que es el precio de mercado. ¿Qué hacen con posterioridad? Crean unas cementeras ilegales para así conseguir que el cemento se abarate en un 50% y, por lo tanto, el margen de beneficio para dicha empresa, nunca para la Administración, es mayor. Y, por tanto, el dinero que se embolsa dicha empresa, nunca la Administración, ni en formato de ingreso nuevo, ni de ahorro, existe. ¿Y por qué digo lo de ilegal? Pues porque hay una sentencia, es una sentencia que hace alusión al tramo Sisurkil-Andoain, donde se establece, que lo establece un juez, que la sociedad accionante, es decir, la empresa, presentó un recurso y que lo que hace este juzgado es desestimar el recurso contencioso administrativo deducido por la sociedad accionante contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Andoain del 1 de abril de 2011, que confirma en reposición la resolución de la Alcaldía de Andoain de 29 de julio del 2011, por la que se dejaba sin efecto la licencia urbanística otorgada por la corporación. Podría seguir hablando de la sentencia, pero esto va en contra de esas cementeras ilegales que se han permitido hacer. ¿Y por qué digo que se han permitido hacer? Porque hay otro documento, en este caso un documento dirigido y remitido al Ayuntamiento de Sisurkil, en el que se le dice, por parte del Gobierno vasco, aquí ya no es ningún tribunal,
En virtud de todo ello, y según lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se requiere a ese ayuntamiento para que, en el plazo de 20 días, proceda a revocar, anular y dejar sin efecto el decreto de alcaldía 196/2013 del 18 de diciembre, por el que se acuerda suspender los trabajos que la UTE Hernial de Cizurkil, en Hernio Bidea 53 de dicha localidad, y consecuentemente el decreto 27/2004 de 17 de febrero, desestimando la solicitud de suspensión de los efectos del decreto de alcaldía 196/2013 del 18 de diciembre, así como suspendiendo las obras de instalación de una planta hormigonera en Hernio Bidea 53. Esto lo firma la directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registro Administrativos. Dejo aparte, porque no es motivo de esta comparecencia, señalar que esto me parece poco compatible con el respeto a la autonomía local, de la que tanto decimos hacer gala, pero que en cualquier caso manifiesta y señala una actitud del Gobierno que contempla, permite y favorece la instalación de cementeras que abaratan costes para las constructoras, no para el Gobierno, pero que en cualquier caso, como digo, choca con la ley de autonomía local y, por fortuna, también con lo que algunos tribunales señalan. Porque yo ya sé cuál es la justificación que se da para permitir estas obras. Se dice que, como es una obra de carácter e interés general, todo el proyecto hay que entenderlo como un todo, como un uno. Pero parece que no es tan cierto cuando algún tribunal entiende que esa doctrina no es necesariamente cierta para casos como estos. Por tanto, nosotros creemos que siguen existiendo muchos espacios de opacidad en torno a estas prácticas y agradecemos la información que se nos ha dado hoy, de la manera que lamentamos que no se nos haya dado antes. Pero creemos que con cosas como las que acabamos de señalar seguimos teniendo motivos más que suficientes para seguir prestando toda la atención posible para que, bajo la argucia de la ingeniería financiera o presupuestaria, no se escondan prácticas que, además, y esto también supongo que nos interesa a todos y a todas porque somos parte de la Comisión de Medio Ambiente, dañan y erosionan gravemente también nuestro medio ambiente a través de la vida de los pueblos y ciudades por los que se actúa. Y hay otra cuestión. Se nos hablaba en su intervención de las posibilidades que la ley de contratación establece, tanto en los porcentajes del 10%, bueno, os hablo del 50%, se ha quedado un poco más así en menor nivel de protagonismo el del 10% como límite, que como he señalado ya se ha incumplido en uno de los tramos con el 10,05, del que no parece que en ese cuadro haya encontrado lugar o huequito. Sí se nos ha hablado de las emergencias, supongo que para intentar ahí señalar la estabilización del túnel como un trazado nuevo y por tanto no necesariamente incorporado al otro, en Antzuola estoy hablando, pero claro, incluso dando por bueno esa realidad, esa posibilidad que la ley establece, parece que las estimaciones no fueron fiables y, sin embargo, las responsabilidades no aparecen. ¿Por qué se sigue trabajando con ingenierías y con empresas que parece que no son capaces de alcanzar unos grados de fidelidad elevada entre lo que dicen que van a hacer y cómo lo van a hacer y lo que finalmente hacen? Porque, por desgracia, eso es un revés para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, no para ellos, porque lo que encuentran en la Administración, salvo que yo me equivoque, y si ese es el caso usted me va a corregir, la Administración pocas veces actúa frente a ellas. Y es que puede actuar. Es que el artículo 288, el 287 y el 286, los criterios objetivos le permiten actuar, perdón, los criterios objetivos no, las garantías de indemnizaciones les permiten actuar contra esas empresas en el caso de que se produzcan las deficiencias señaladas. El artículo 286 hace alusión a la subsanación de errores y corrección de deficiencias. Se dice que cuando el contrato de servicios consista en la elaboración integrada de un proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de 2 meses. La estabilización de un túnel, por ejemplo, sí podría entrar dentro, tranquilamente, de las insuficiencias técnicas, porque si, por ejemplo, han decidido que para elaborar un túnel necesitan poner arcos estabilizadores cada cierto tiempo y no los ponen, evidentemente hay una insuficiencia técnica y una falta de previsión. Y probablemente eso tenga que ver con lo que ha pasado en Zumárraga. Porque en Zumárraga lo que sí que vemos, y aquí tenemos un documento de la Inspección de Trabajo, es que una empresa ha asumido parte del trabajo de otra empresa. Y eso tampoco es legal. Eso tampoco es legal. Y la Inspección de Trabajo dice que efectivamente la referida UTE, en la UTE Túnel Zumárraga, ha asumido 500 metros del túnel que correspondía inicialmente a la UTE Túnel Antzuola, desconociendo las razones. Esto dice Inspección de Trabajo. Eso no es legal y se ha hecho.
No sabemos qué coste va a tener, porque como eso es algo que esta empresa no tenía que hacer, dado que no estaba en su proyecto, y lo está haciendo, entendemos, y supongo que entenderá todo el mundo, que querrá cobrarlo. Y querrá cobrarlo, aunque ya era conocido, y era conocedora mucha gente, de que los niveles de estabilización de una parte del túnel frente a la otra eran muy diferentes. Mientras en unos estaban poniendo arcos de seguridad con una frecuencia menor, en el otro se estaban espaciando más, lo que dio lugar a que la que avanzaba, para que se me entienda bien, como un tiro, se le derrumbara una parte del túnel. Y eso era conocido. Y sin embargo, hasta que no se ha derrumbado una parte del túnel, no parece que Inspección de Trabajo, y haya tenido que reconocerlo, se haya obrado. Esas son las consideraciones que a nosotros nos preocupan sobremanera, que queríamos poner encima de la mesa y que sobre las que desde luego vamos a seguir trabajando, porque creemos que todo lo que he señalado tiene directamente que ver con el precio final que pagamos de nuestros bolsillos los ciudadanos y ciudadanas por una obra que, más allá de las consideraciones que cada uno tenga, y las nuestras son bien conocidas, sigue costando mucho más de lo que se dijo, sigue costando mucho más de lo que embellece los papeles al inicio, para al final, y dejando a un lado la utilidad o no utilidad que pueda tener, seguir siendo una experiencia gravosa, la más gravosa de la historia de este país. Se señalaba que esta obra es demasiado seria como para este país, como para que nos la tomemos, bueno, pues poco menos que a la ligera, y nosotros en eso estamos de acuerdo. Y eso no tiene nada que ver con la posición política o la posición que cada proyecto político o cada formación política pueda tener con respecto al tren de alta velocidad o a la nueva red ferroviaria del País Vasco, que parece más correcto señalarse, sino que, porque sobre todo pasa por alta una cuestión, y es que este proyecto lo pagamos todos y todas, con independencia de la posición que tengamos, y que señalar como argumentación eso, pues casi haría o daría lugar a que viviéramos una sociedad prácticamente dual, donde quien pierde una vez ya no tiene oportunidad ni ocasión de señalar o de pedir mayor control ni nada por el estilo. Por tanto, yo no pierdo demasiado tiempo. El día que nos demuestren que quienes estamos en contra del tren de alta velocidad, que además parece ser, y no voy a apuntar méritos a EH Bildu, probablemente sea más mérito del gobierno en este caso, que cada vez cuenta con menor aceptación popular, pues parece que también pagamos el tren de alta velocidad y por tanto tenemos todo el derecho del mundo a tener una actitud vigilante como el que está a favor, ni más ni menos. Y además yo creo que sería bueno que esa actitud vigilante la tuvieran desde los más firmes partidarios a los más furibundos detractores. Porque sí que es cierto que, como señala la representante del Partido Popular, que hoy no está presente, somos pertinaces o contumaces, que suele decir ella en nuestra posición, y lo vamos a seguir siendo, y por eso ya hemos ido a los tribunales y seguiremos yendo. Ya hemos ido con el tren de alta velocidad, ya la semana pasada ya acudimos a los tribunales y volveremos a hacerlo cada vez que entendamos que hay materia para ello, no con el fin de atascar los tribunales, sino de encontrar ahí algún tipo de solución a lo que nos parece un tremendo error. Se señalaba dos cuestiones que sí que me parecen importantes. Se va por 1.822 millones de euros, 1.822,62 millones de euros. Se adjudicó en 1.575,30 millones de euros. Yo creo que sería bonito que en ese cuadro apareciera un porcentaje que creo que es bastante representativo. Ya hay un sobrecoste del 15 o un aumento del. También sería muy bonito que se nos dijera cuál es el grado de adjudicación presente, para así saber, en función del grado de ejecución, a cuánto va a ascender ese 15,68%. Y esto lo ligo con lo que se decía de Guipúzcoa, que era previsible, en este caso, que se nos señalara. Y yo me he tomado la molestia, junto con mis compañeros, de ver pues cuáles son los presupuestos de licitación, los de adjudicación y los certificados finales de las obras de Guipúzcoa. Y para no comparar, como diría alguna alcaldesa, peras con manzanas, pues he decidido coger, por ejemplo, el proyecto de construcción de la variante de la carretera GI 131 en Urnieta, el proyecto de construcción de la variante de la carretera GI 131 en Andoain y el proyecto de construcción de desdoblamiento de la variante sur de Rani en la GI 131, es decir, la misma que se me señalaba. Y es cierto que en la que puede tener que ver con el tiempo en el que Bildu está en el gobierno de Guipúzcoa, se ha producido sobre un presupuesto de licitación de 34.780.668 euros y un presupuesto de adjudicación de 23 millones, más que ese 7,34 que le parece tan razonable al gobierno vasco, un aumento o certificación final de 26.584.000. En resumen, un aumento del 11,09 sobre el gasto previsto inicialmente. Pero lo comparo con los otros dos tramos, que esos sí corresponden con la acción de gobierno en la Diputación de Guipúzcoa,
del partido, de quien me ha señalado, es decir, el PNV, quien me ha señalado esa anomalía en la gestión o esa equiparación de a todos nos pasa, y veo que, por ejemplo, para el proyecto de construcción de la variante G131 en Andoain, pues el desfase es de un 68,72%. Y para el de la G131 en Urnieta, del 37,79%. Vaya, parece que se pueden reducir de manera importante los desfases y que se puede hacer de una manera, como digo, mucho más eficiente y menos gravosa para la ciudadanía. Termino con una cuestión, la orografía. Yo creo que la orografía de este país es lo único que no es nuevo en todo lo que tiene que ver con el trazado de alta velocidad. Es decir, que estaba ahí antes y parece que va a estar después un poco más dañado, un poco más costurado con cicatrices y túneles, pero va a estar ahí. Pero me parece importante señalar una cuestión. En Suiza, que también tiene una orografía peculiar o parecida a la nuestra, se hacen 4 años de estudios geotécnicos en túnel ferroviario y así solo se hacen 8 meses de ejecución. Apenas hay imprevistos leves y apenas hay incremento del precio. En el AHT hay 5 meses de estudios geotécnicos frente a los 4 años de Suiza y se producen derrumbes y se producen revisiones bastante elevadas de precio. Yo creo que algo tendríamos que aprender de latitudes con orografías similares, porque me parece muy bien que ahora se atienda a las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y que ahora se decida pasar a que los criterios objetivos, termino ya, sean del 70%. La pregunta que nos hacemos es si antes estaba todo tan bien, si en ese 20% de criterios objetivos frente a 80 de subjetivos les parecía que la preponderancia se respetaba, ¿por qué ahora lo suben a un 70%? Si la lógica sostiene que antes no se estaba haciendo bien o que se puede hacer desde luego mejor ahora, nos alegramos, pero no entendemos esto con respecto a la primera intervención.